En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos y gracias a Fede que ahora nos va a exponer el misterio de la consagración. Muchas gracias a todos. Les voy a suplicar que pongan sus micrófonos en silencio y apaguen sus cámaras, porque especialmente ahora que el servicio de energía eléctrica está comprometido, puede ser que el ancho de banda en general vaya a bajar y se nos haga difícil poder transmitir. Conchita, ¿me harías tú el favor de compartir la pantalla? Ya, Freddy. Muy bien, ¿me pueden ver todos la pantalla? Sí. Ok, voy a quitar mi video. Muy bien, pues esta es la consagración, es el momento más sagrado de la Santa Misa. Al final quiero aprovechar para dar unos agradecimientos, pero eso lo vamos al final. Son 30 transparencias, así que voy a tratar de ir lo más rápido que se pueda, dado que tenemos el tiempo limitado. Y ya le mandé a Conchita su correo electrónico la presentación de PowerPoint para que la pueda repartir. Está en el correo electrónico de Conchita. Bien. La consagración es la nueva alianza que el Señor estableció con su pueblo elegido. La consagración del cuerpo de Cristo en la misa católica romana es un momento central y sagrado, donde, según nuestra doctrina, la doctrina de la transubstanciación, todo esto yo lo voy a explicar, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Este proceso se lleva a cabo durante la liturgia eucarística. Acuérdense que hay dos partes en la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Eso ya lo vimos en estas pláticas. Y específicamente en la parte de la misa conocida como el canon o la anáfora. Se lleva a cabo en cada misa, se hace una y otra vez por siempre. Es eterna. Jesús se ofreció completamente en forma voluntaria, en cuerpo y divinidad, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. La anáfora, que quiere decir ofrenda, también conocida como la plegaria eucarística, para quienes que compran el Lidia Enseñado o los otros libros misales, ahí está muy bien identificada. Esta es la parte de la misa que corresponde al prefacio y al canon de la liturgia católica romana y cuya parte esencial es la consagración. Consta de varias partes, las cuales se van a tratar en esta plática. Ustedes me van a disculpar si yo voy a repetir conceptos una y otra vez. Eso es porque el tema es algo difícil. Joseph Ratzinger, cuando era un cardenal, un obispo, nos dice que la nueva alianza se establece el Jueves Santo. Es una alianza nueva, porque la antigua alianza fue con Dios Padre, con el pueblo escogido. Y esta es una nueva alianza. ¿Cuándo comenzó? Voy a hacer un poco de historia, hay como unas 6 slides de historia. Bueno, el Concilio de Trento, aquí están los años, abordó esta doctrina con profundidad y la definió claramente. También el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está la referencia a la cual me estoy refiriendo yo. Refleja esta enseñanza al afirmar que por la consagración del pan y del vino se realiza la transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Para quienes tengan el catecismo, es el número 1376. Esta doctrina tiene sus raíces en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Cirilo de Jerusalén, y han sido mantenidas de manera constante a lo largo de los siglos. La base bíblica a la consagración se encuentra en los relatos de la Última Cena. Por ejemplo, en el relato de San Lucas,
y se instituye la Eucaristía. Y vamos a seguir platicando sobre esto. La última cena, aquí están las referencias. Pueden ustedes ver en Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24, Mateo capítulo 26, del 26 al 28, y Lucas, del capítulo 22, 19 y 20. En el relato de San Lucas, como ya lo mencioné, instituye la Eucaristía de esta forma. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre, que se derrama por ustedes. Bien, estas palabras de Jesús, este es mi cuerpo y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, son fundamentales para la comprensión católica de la consagración. En el momento de la consagración, el sacerdote repite estas palabras siguiendo el mandato de Jesús y nosotros creemos que ocurre el cambio sustancial, o sea, la transubstanciación. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 51 al 58. Este fragmento del capítulo del Evangelio lo tengo por ahí por la página 24, para que todos lo podamos leer. Los padres de la Iglesia desempeñaron un papel crucial en el desarrollo y la explicación de la doctrina de la transubstanciación. San Agustín, en el sermón 227, el sacramento de la Eucaristía, él ahí lo expone. San Agustín, se le conoce también como San Agustín de Hipona, era el obispo de Hipona y padre de la Iglesia. Él estuvo con nosotros en los años 345 al 430 después de Cristo. Él fue el primer filósofo de la era cristiana, autor de la Casa de Dios. Por ejemplo, él argumentaba contra la interpretación simbólica de la Eucaristía y afirmaba, imagínense, ya en estos años, 345 al 430, que el pan y el vino eran realmente transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es un tema para meditarlo, y esto lo voy a citar yo varias veces en esta presentación. El Concilio de Trento en el año 45 a 1563, como respuesta a la Reforma Protestante, reafirmó la doctrina de la transubstanciación en términos claros y definió las consecuencias para aquellos que la negaran. El Catecismo de Trento, publicado como resultado del concilio, presenta la doctrina de manera detallada y subraya su importancia. La transubstanciación la menciona San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Más o menos, él nació entre el año 30 al 35 y murió en Roma en el 107. Él fue de los que publicaron la doctrina como una nota. Puse yo aquí, San Ignacio de Antioquía fue devorado por fieras en el circo. San Cirilo de Jerusalén, también, por ahí, años muy tempranos de la iglesia primitiva, también doctor de la iglesia. En sus 18 catequesis habla bellísimamente de la Eucaristía y proporciona una explicación de la transubstanciación que reproduzco aquí. Dice así, lo mismo que el pan antes de la invocación del santo y adorable nombre de Cristo no es más que pan, aunque después de dicha invocación se ha llenado con la fuerza de la palabra y es el cuerpo de Cristo, de la misma manera que Cristo, tomando el pan, dijo, este es mi cuerpo, tanto antes de la invocación como después de ella, es siempre el cuerpo de Cristo. Bueno, aquí también hay que mencionar que San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar a la iglesia católica. Fue discípulo directo de San Juan y San Pablo.
Fue el segundo sucesor de San Pedro. Sus escritos demuestran que la doctrina de nuestra iglesia viene de Jesucristo por medio de sus apóstoles. Su doctrina incluye la Eucaristía, explicaciones del rito de la misa, la virginidad de María, el don de la virginidad y el privilegio que es morir como mártir de Cristo. San Juan Crisóstomo, también de Antioquía, en estos años, en sus homilías sobre la Eucaristía también profundizaba en la realidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Fue el más famoso orador de la iglesia, por eso a él le llaman patrono de los predicadores. Posteriormente, ya en el año 1225 a 1234, que fue el tiempo que estuvo en esta tierra, Santo Tomás de Aquino proporcionó una formulación filosófica sólida de la transubstanciación en el siglo XIII. En su obra Summa Theologiae, aborda la cuestión desde una perspectiva aristotélica y explica que la sustancia del pan y del vino cambia en la realidad, aunque las apariencias externas permanezcan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 48 a 51, explica en la sinagoga en Cafarnaúm que Él es el pan de vida. Y en el versículo 52 en adelante aborda el misterio de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, como el medio para alcanzar la vida eterna. La consagración, el fundamento teológico de la consagración en la misa católica, se basa en la doctrina de la transubstanciación, lo vuelvo a repetir, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y se apoya en una rica tradición teológica que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. La consagración en la misa se basa en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto significa que después de la consagración, naturalmente, Jesús está presente de una manera única y sustancial en las especies eucarísticas. Nuestro catecismo, en el numeral 1413, afirma lo siguiente: la consagración se opera la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas del pan y del vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad. Es para que no quepa duda. La misa es vista como un sacrificio renovado del sacrificio de Cristo en la cruz. La consagración, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, representa la culminación de este sacrificio. En el 1366 de nuestro catecismo nos dice: la Eucaristía es, por tanto, un sacrificio por representación. O sea, hace presenta su fruto. Además, la Eucaristía es también un banquete en que los fieles participan del cuerpo y la sangre de Cristo, estableciendo una íntima comunión con Él. También nuestro mismo catecismo, el número 1374, subraya la importancia de la participación activa de los fieles en la celebración y destaca la función especial del sacerdote en la consagración. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento es realizada no después de la consagración, sino desde la consagración, de manera que el cuerpo y la sangre de Cristo subsisten en las especies eucarísticas. Bueno, ¿y qué nos enseña el doctor Scott Hahn al respecto? A menudo destaca la conexión entre la Eucaristía y las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Argumenta que la misa y la Eucaristía son el cumplimiento de las promesas y tipos prefigurativos en el Antiguo Testamento, especialmente en relación con el maná en el desierto y el pan y vino ofrecido por Melquisedec, el rey de Salem,
el sacerdote del Altísimo, a nuestro patriarca Abraham. Hahn profundiza en la relación entre la Eucaristía y el sacrificio en la cruz. Enseña que la misa no es simplemente una conmemoración simbólica, sino que es el mismo sacrificio de Cristo hecho presente de una manera sacramental. Es un sacrificio eterno. Es una transformación para la eternidad. Ustedes bien lo saben, Dios es inmaterial, pero se hace presente en el altar. Este es otro tema para meditar. Esto que está aquí, miren, es otro tema para meditar. También Scott Hahn defiende la doctrina de la transubstanciación, que enseña que durante la consagración el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque las apariencias externas permanezcan sin cambios. También destaca la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía, tal como lo escribió Santo Tomás de Aquino. Otro tema para meditar. El doctor Hahn enfatiza la importancia de la participación activa de los fieles en el misterio de la redención durante la celebración de la misa. Él se refiere específicamente al segundo acuérdate. Eso lo vamos a ver en unas 10 láminas. Él ve la Eucaristía como el medio a través del cual los creyentes pueden entrar en el misterio redentor de Cristo de una manera íntima y transformadora. ¿Hay referencias en el Antiguo Testamento sobre la consagración? Buena pregunta, pregunta de examen. Pues no se encuentran referencias directas al concepto específico de la consagración, tal como se entiende en el contexto de la celebración eucarística en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay varios eventos y rituales en el Antiguo Testamento que contienen elementos relacionados con la idea de consagración o dedicación de personas y objetos a Dios. Vamos a ver, personas, los sacerdotes, Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes del Señor. Los profetas, Jeremías, que fue consagrado desde el vientre materno. La consagración de los nazareos, la consagración de una persona para un servicio especial a Dios, a menudo con la abstención de ciertos alimentos y bebidas. ¿Y qué pasó con los lugares y objetos? El tabernáculo, era el lugar consagrado para hacer la morada de Dios. Eso está en el Éxodo 40, versículos del 9 al 16. El tabernáculo es el santo de los santos, el santo santorum. El templo de Salomón, otro lugar, la casa del Señor. Los altares para el sacrificio. El Éxodo capítulo 40, versículo 29. Y en fin, aquí vamos a hablar del famosísimo ofrecimiento del sacerdote del Altísimo, Melquisedec. Lo vemos aquí, y aquí está, nada más ni nada menos, nuestro patriarca, Abraham. El ofrecimiento de Melquisedec, hay una conexión. Ay, por favor, Claudia, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Esta conexión teológica significativa entre el ofrecimiento de Melquisedec, a propósito, Melquisedec significa rey de la justicia, pero él también era el rey de la paz, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, el Antiguo Testamento, y la consagración, especialmente en la comprensión cristiana y más específicamente en el contexto de la Eucaristía. Melquisedec, el sacerdote de Dios que bendijo a Abraham con pan y vino mucho antes de que apareciera la ley de Moisés. Imagínense, desde ese tiempo. Por eso Y no creo que haya existido. ay, Santiago, por favor, silencia tu micrófono. Sí, Por favor, gracias. Y representa a Cristo que da la bendición del perdón de los pecados a través del pan y el vino de la Pascua en los tiempos del Nuevo Testamento. Imagínense, desde hace tanto tiempo. Por lo tanto, el orden de Melquisedec representa el sacerdocio en los tiempos del Nuevo Testamento. Aquí están las referencias: Génesis, capítulo 14,
el Salmo 110 y también está en la epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículo 6, el 7, capítulo 7, el 16 y capítulo 7, 23 al 28. También estoy volviendo a hacer referencia a San Juan. Muy bien, ya vamos casi que a la mitad. Ténganme paciencia. La consagración es el sacrificio. Como ya lo mencioné en la lámina 2, la consagración es un momento central y sagrado en la celebración eucarística. Representa nuestra creencia en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en donde, según la doctrina de la transubstanciación, en este momento el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, manteniendo solo las apariencias de pan y vino. Eso que ven ustedes, esas hostias, son el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. En la plegaria eucarística, aquí regreso al misal, al ir enseñado a los misales. Hay un momento que se llama la aclamación. La voy a leer aquí. Dice: Santo eres en verdad, Dios del universo, fuente de toda santidad. Y ahí continúa. Este se pronuncia durante la plegaria eucarística, específicamente después de la consagración, cuando el sacerdote eleva el pan y el vino, ¿verdad? O sea que cuando el sacerdote levanta el pan y el vino, a esta hostia que ustedes ven aquí, que está en las manos del sacerdote y que la levanta, ya es el cuerpo de Cristo. Y el vino ya es la sangre de Cristo, ¿verdad? Jesús es quien está ahí orando, está en plena oración. Porque ¿a quién? ¿Qué es lo que dice? Santo eres en verdad, Señor, Dios del universo, fuente de toda santidad. Ese es Cristo quien está orando, orándole a Dios Padre. Está en la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad en ese momento. Y ese es un momento que nosotros podemos aprovechar, no solo para decir Dios mío, Señor mío, Dios mío, sino para hablar con Dios, porque ahí está Jesús y Dios Padre. Santo eres en verdad, Señor del universo. Es una expresión de adoración y alabanza dirigido a Dios. Es Jesús dirigiéndose a su Padre. En este momento culminante, la iglesia se une para glorificar a Dios y reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta parte reconoce y proclama la santidad de Dios. Santo se refiere a la pureza, la perfección y la trascendencia de Dios. Se refiere a la santidad de Dios revelada en la Eucaristía. Señor del universo. Esto es muy importante porque reconoce la soberanía de Dios sobre todo el universo. Afirma que Dios es el creador, sustentador y gobernante de todo. En el contexto de la Eucaristía declara que la celebración de la misa tiene alcance cósmico, ya que toda la creación está vinculada a la acción de gracias y al sacrificio de Cristo que se representa en el altar. Todos estos temas hay que leerlos una y otra vez para que penetre en nosotros, para que creamos realmente sin duda. Fuente de toda santidad. Santidad, pureza y perfección provienen de Dios mismo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. La comunidad dirige esta petición a Dios, que santifique los dones del pan y el vino, que serán consagrados y se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es a lo que nos refería el doctor Scott Hahn, la participación del pueblo de Dios que está ahí presente. Nosotros, los creyentes, con la efusión de tu Espíritu. Aquí se reconoce la acción del Espíritu Santo. Entonces aquí están las tres personas de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Miren qué belleza. Qué cosa más grande es la consagración. No hay otra cosa más sagrada que esto. Aquí se reconoce la acción del Espíritu Santo en la santificación de los dones. El Espíritu Santo es visto como el agente divino que realiza la obra de santificación en la iglesia y en los sacramentos. Se invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones del pan y el vino.
transformándolos en el cuerpo y la sangre de Cristo y haciendo presente el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Consagra el cuerpo. Miren qué belleza. Hebreo, y esto no sé, pero imagino que, no sé, será latín o algo así. Sí. Pues iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió. Cuando iba a ser entregado a su pasión, se refiere al momento en que Jesús se acercaba al final de su vida terrenal y se presentaba para enfrentar su pasión, es decir, su sufrimiento y muerte en la cruz. Sabía lo que le esperaba y en lugar de huir de ellos, se entregó voluntariamente a la voluntad de Dios para llevar a cabo su obra redentora. Jesús toma el pan voluntariamente, donde dice voluntariamente aceptada. Tomó el pan. Estamos hablando del establecimiento de la Eucaristía el Jueves Santo. Jesús toma el pan voluntariamente, resalta la libre aceptación de su destino y la voluntad de llevar a cabo el acto redentor que se estaba por producir. Dándote gracias, lo partió. Esta es la acción de gracias. La bendición antes de distribuir el pan. Jesús da gracias a Dios. Es una expresión de gratitud por los dones recibidos y parte esencial de la liturgia eucarística. Esto que está aquí también, esta cosa es para meditarlo ustedes. En algún momento muy especial, pensemos en esto, pensémoslo bien. Y le dio a sus discípulas diciendo, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo. Este gesto, cuando dice, lo dio a sus discípulos, el gesto de compartir el pan refleja la comunión y fraternidad que Jesús deseaba establecer entre él y sus discípulos, así como entre ellos mismos. Y aquí, cuando dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, da la instrucción clara a sus discípulos para que tomen y coman el pan, afirmando que este pan es su cuerpo. Esta es la institución del sacramento de la Eucaristía, donde Jesús instituye el pan como su cuerpo, que será sacrificado por la salvación de la humanidad, como instrumento de vida eterna. Este texto de la plegaria eucarística, el canon, es una narración de la institución de la Eucaristía por parte de Jesús durante la cena. Destaca la voluntad de Jesús de enfrentar su pasión, como ya lo dije anteriormente, pasión y muerte, su acción de gracias antes de compartir el pan y su declaración que el pan es su cuerpo, estableciendo así el sacramento de la Eucaristía como un medio de comunión con él y de participación en su sacrificio redentor. Bien, consagra la sangre. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Jesús invita a los fieles a participar del cáliz que contiene el vino consagrado, que se transforma en la sangre de Cristo. Al tomar y beber de este cáliz, los fieles participan en el sacramento de la Eucaristía y reciben espiritualmente la vida y la gracia que fluyen del sacrificio de Cristo en la cruz. Este acto simboliza la participación en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él ofreció su sangre para la redención de la humanidad. Porque esta es mi sangre. Y continúa la plegaria eucarística, ¿verdad? Porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Y aquí identifica el vino consagrado como su propia sangre que establece una nueva alianza con la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Esta alianza es nueva porque inaugura una nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en el perdón y la gracia y reconciliación a todas las generaciones, y eterna, porque es permanente, es universal e irrevocable, no tiene límites. Hoy, mañana y siempre, por toda la eternidad. Como se mencionó ya, la antigua alianza fue de Dios Padre con el pueblo escogido.
y la nueva alianza eterna para toda la humanidad. La antigua alianza terminó, pero la nueva alianza es eterna, por los siglos de los siglos. Este es el texto de San Juan 6, capítulo 6, del 51 en adelante. Aquí lo pueden ver, dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Él estaba en una sinagoga. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y aquí miren, aquí está este texto precioso. Aquí lo dice acá, aclara, ¿eh? Así habló Jesús en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Y entonces algunos de sus discípulos dijo: ay, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Ah? Entonces Jesús les sigue hablando, ¿verdad? Este es un texto muy especial, es muy profundo. Y si ustedes se dan cuenta, esto está en nuestra Santa Misa, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Esta frase enfatiza el propósito redentor del sacrificio de Cristo en la cruz, la expiación de los pecados de la humanidad. Jesús ofrece su sangre como un sacrificio de expiación para reconciliar a la humanidad con Dios y restaurar la relación rota por el pecado. Este acto de amor es la fuente de la salvación y reconciliación con Dios para todos los que creemos en Él. Haced esto en memoria mía, ¿no? Dijo Jesús. Instruye a sus discípulos y por extensión a la iglesia a repetir este gesto de consagración en su memoria, en todo lugar, para siempre. La celebración de la Eucaristía no solo conmemora el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que también lo hace presente de manera sacramental, permitiendo a los fieles participar en su sacrificio redentor de manera mística y real. Este texto de la plegaria eucarística es una expresión profunda del misterio de la Eucaristía, donde el vino consagrado se identifica como la sangre de Cristo, que establece una nueva alianza de amor y perdón con la humanidad. Y ya vamos a terminar. Aclamación, el misterio de la fe. Después de la consagración y que ya elevaron la hostia y el cáliz con la sangre de Cristo, el sacerdote invita a los fieles a responder con una aclamación que proclama la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta aclamación varía ligeramente según la formulación litúrgica utilizada, pero comúnmente se expresa de la siguiente manera: este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta aclamación es un momento litúrgico significativo donde nosotros los fieles expresamos su fe en el misterio de la Eucaristía, al proclamar la muerte y la resurrección de Cristo y al invocar su venida nuevamente. Los creyentes reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía y se unen en comunión con Él. Nos unimos en comunión. Es un acto de adoración y reconocimiento del sacrificio redentor de Cristo, así como una anticipación de su venida gloriosa al final de los tiempos, la parusía. O sea que esto de aquí, miren, esto de aquí es escatológico. No solo refleja la fe de la comunidad en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino que también enfatiza la relación entre la Eucaristía y el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Es un momento de profunda reverencia y celebración de la fe cristiana en la presencia viva de Cristo en medio de su pueblo. Imagínense ustedes lo que es esta frasecita: anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Significa todo esto. Profunda reverencia. Celebración de la fe. Y la presencia viva de Cristo en medio de su pueblo. Bueno, sigamos. La epíclesis, palabra favorita de muchos. Es una invocación al Espíritu Santo para que descienda y santifique los dones del pan y el vino, transformándolos en el cuerpo y sangre de Cristo. Se reconoce que es el Espíritu Santo quien hace la transformación de los dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya lo habíamos mencionado, pero hay que mencionarlo más de una vez, ¿verdad? La invocación al Espíritu Santo durante la epíclesis subraya la naturaleza trinitaria del misterio eucarístico y enfatiza la comunión entre Dios y su pueblo en la celebración de la misa. Durante la misa, al momento conocido como el acuérdate, es una parte significativa dentro de la oración eucarística, que es la parte central de la misa donde ocurre la consagración del pan y el vino. El acuérdate es una invocación específica al Espíritu Santo que se pronuncia antes de la consagración, pidiendo su descendencia sobre los dones del pan y el vino para que sean santificados y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. El primer acuérdate. El acuérdate lo pronuncia el sacerdote después de la narración de la institución, cuando recuerda las pasadas palabras de Jesús en la última cena. Es una oración breve y solemne en la que el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones presentados en el altar, transformándolos en el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento, la Iglesia Católica enseña que el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, invoca al Espíritu Santo para que transforme los elementos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como objetivo, la santificación de los dones del pan y el vino para que puedan ser dignos de ser ofrecidos como sacrificio y convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración. También recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía. En este contexto, el sacerdote repite las palabras de Jesús, recordando su mandato de hacer esto en memoria mía. Es una práctica antigua que tiene sus raíces en la tradición litúrgica de la Iglesia. Refleja la creencia en la acción del Espíritu Santo en la Eucaristía y la dependencia de la gracia divina para realizar el misterio de la transubstanciación. Fíjense que dice aquí, actuando en la persona de Cristo. Es Cristo quien hace la aclamación. Ahorita me voy a cerrar aquí porque de aquí de la oficina me están molestando. Ya no. Muy bien. Ok. El segundo, acuérdate. Se pronuncia después de la consagración, específicamente después de que el sacerdote ha invocado al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta invocación que se realiza en silencio por parte del sacerdote es un momento de oración y reconocimiento del sacrificio redentor de Cristo que se hace presente en la Eucaristía. Perdón, no puedo mover yo absolutamente nada. Dios me guarde aquí. Vamos a tener que volver aquí a ver qué pasó. ¿Qué pasó aquí? Permítanme un segundo. A ver, voy a cerrar aquí unas cosas para que ya no nos molesten más. Ponete abajo de Zoom. Sí, espérame, es que esto se mete tú porque como todavía están trabajando.
Entonces se interfieren aquí todo. Bueno, you are sharing this. Muy bien. Pero no quiero new share. Quiero el que tenía antes. Pero yo no lo logro hacer. Voy a parar porque aquí me dice post share, new share más. Voy a parar y voy a volver a llamar esto para volverlo a compartir. Voy a aprovechar solo para pedirles que puedan apagar sus cámaras. Todavía hay un par de ustedes con cámara, porfa. Y micrófonos. Freddy, nosotros esperamos, tranquilo. No, fíjate tú que lo que pasa aquí con esto, bueno, aquí está el Zoom Meeting. Ahorita tengo que entrar a mi PowerPoint. Voy a ir de una vez hasta donde estábamos. Página como 25, ¿verdad? Sí, es el segundo acuérdate. Ok, ahorita lo voy a compartir nuevamente. Bye. Share screen. Ya está. Aquí está. Pati, apaga tu cámara. Bien. Pum. Muy bien. Ya estamos aquí, gracias. Disculpen la interrupción. Aquí no, como se trabaja 24 horas al día, ¿verdad ustedes? Entonces hay que estar trabajando aquí. El segundo, acuérdate, como ya lo dije, se hace en silencio. Pero este es un momento en que reconocemos el sacrificio de Cristo y es un excelente momento para dirigirse a Dios. Es un momento de profunda adoración y reconocimiento de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hay que meditar este momento sagrado. Yo los invito a todos a dirigirse a Dios en este momento, ¿verdad? En el momento del segundo, acuérdate. También puede entenderse como una renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros creemos que en cada misa, el mismo sacrificio que Jesús ofreció en la última cena y consumó en el Calvario, se hace presente de manera sacramental. Este momento es una oportunidad para unirse espiritualmente al sacrificio redentor de Cristo y ofrecer adoración y acción de gracia. Esta es una guía, por supuesto, no es un mandato. Invita a los fieles a contemplar el misterio eucarístico con humildad y reverencia. Es un momento para reflexionar sobre el significado profundo de la Eucaristía como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo y para responder con gratitud y amor a este regalo divino. Es un recordatorio del amor infinito de Dios manifestado en el don de la Eucaristía y a una invitación a responder con gratitud, adoración y amor. El tercer, acuérdate, puede servir como un recordatorio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz que se hace presente de manera sacramental. Es un momento para unirse espiritualmente al sacrificio de Cristo y ofrecer adoración y acción de gracias por la salvación que Él ha obtenido para la humanidad. Es una oportunidad para profundizar en la fe eucarística y renovar el compromiso de los fieles con Cristo y con la Iglesia. Es un momento para renovar la fe en la presencia real de Cristo, para comprometerse a vivir de acuerdo a los valores del Evangelio en la vida diaria. Sí, pero es muy difícil, muy difícil. Tiene un significado espiritual profundo para los fieles católicos que participan en la misa. Es un momento para profundizar en la relación personal con Cristo y para renovar el compromiso con la fe eucarística. Es una oportunidad para encontrarse con el Señor de una manera íntima y personal durante la celebración de la Eucaristía. Es un momento sagrado para orar y para meditar. Muy bien. Solo a 2 laminitas de cerrar aquí ya.
La consagración de la misa católica romana se fundamenta teológicamente en la doctrina de la transubstanciación, que tiene sus raíces en las enseñanzas bíblicas. Ya vimos, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Verdad? El año 100 de nuestra era. El testimonio de los padres de la iglesia, las decisiones conciliares, Concilio de Trento, etc. La reflexión teológica a lo largo de la historia, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Antioquía. Este momento litúrgico representa la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia Católica, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la participación activa de los fieles en el sacrificio, la comunión con Cristo. La consagración no es solo un acto litúrgico, sino también un acto teológico profundo que alimenta la vida espiritual de nosotros los católicos y fortalece su conexión en el misterio redentor de Cristo. Bien, ya terminé. Quiero finalizar dándole gracias al Padre Galo por esta oportunidad de profundizar un poco en este tema, por su guía y poder transmitirles lo poco que aprendí. Desde que iniciamos este estudio de la misa cada domingo que estoy en la iglesia es tan especial que ahora me siento más cerca de Dios. El Señor lo bendiga, Padre, desde lo más profundo de mi corazón. También quiero recordar a mi amiga y compañera de estudio, María Rosa de Fernández, que me acompañaba los domingos cuando nos asignaban temas para desarrollar y presentar. Estoy seguro que este tema lo hubiéramos abordado y expuesto juntos con mucho gusto, como los otros que abordamos. Dios la tenga en su gloria. Espero que cuando vayan nuevamente a misa recuerden que la consagración es el momento más sagrado. Para mí ahora la misa es distinta. La veo distinta, me siento distinto. Es el mejor regalo que me han podido dar. El Señor está presente en la misa. Es verdad. ¿Y ustedes así lo creen? Bien. Alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Muchas gracias por su atención. Listo, Conchita. Gracias, Freddy. Muchas gracias por tu exposición. Vamos entonces a pedirles a quienes quieran participar que pueden abrir su micrófono, pueden abrir su video y pueden subir sus manos, su manita, y entonces les damos la palabra. Muy bien. Gracias, Freddy. Ha sido una exposición muy clara, muy amplia y también con muchos sentimientos de esta realidad, porque no es solo un acto de fe, es un acto de amor, porque Cristo por ese amor se da y nosotros por ese amor creemos en Él y lo recibimos. Entonces hay un encuentro con Dios a través de esa presencia maravillosa de la Eucaristía, pero no se queda Él solo. Ahí está para que nosotros podamos gozar de Él, alabar al Padre, unirnos en este misterio trinitario que quizá lo vamos a aclarar todavía más adelante con relación a nosotros. Pero todo lo que es esencial de la consagración ha sido dicho con toda claridad y con todos los argumentos de la Iglesia desde los primeros días, incluyendo la Didaqué, ese documento que es de lo más antiguo que hay, también presenta el problema de la consagración. Así que gracias, Freddy, por todo el trabajo que realizó en la presentación nítida que lo podemos seguir con plenitud. Creo que mucha gente lo pudo aprender, aclarar sus ideas, pero vale la pena que ahora pregunten si hay alguna duda. Gracias. Gracias a usted, Padre Galo, por la oportunidad que me dio de exponer este tema.
investigarlo y cuando nos juntamos la semana pasada, usted lo leyó, lo vio y pues las sugerencias que me dio para hacerlo más claro. Ah, muy Gracias. bien. No hacía falta agregar nada. Gracias. Aquí está la Jenny que se Ahí está ríe. la Jenny. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Conchita, yo Sí. no levanto la mano, pero solo quiero comentar que realmente yo nunca había oído a Freddy, pero me emocioné de tal manera que yo creo que de hoy en adelante mi misa va a ser distintísima cuando la escuche. Mil gracias, Freddy. De nada, Marta Regina, yo me siento igual. La verdad es que desde que empecé a, a reunirme para ver esto de la consagración, mi misa cambió. Ay, Dios, el momento de la consagración. Siento yo que me elevo de esa felicidad que da de sentir a las tres personas de la Santísima Trinidad ahí. Gracias, Marta Regina. Ah, muy bien. Mira, Sí, Jimenita. ¿Quiere intervenir? Sí, yo quiero en primer lugar agradecerle mucho a Freddy porque eh, yo siempre he estado como muy unida en el momento de la consagración a la misa, pero hoy con esa explicación que nos diste, Freddy, sobre las tres divinas personas, el momento ese tan grande del acuérdate, de ese estar ahí en la viva presencia con Jesús, verdaderamente me emocionó. Ya siento que no llega mañana para ir a la misa. Muchas gracias. Así es. Qué De linda, nada, Jimen. de nada. Muy agradecido. Bueno, todavía tenemos 15 minutos. El propósito de haber empezado antes era precisamente para tener un poco de diálogo. Conchita Osvaldo quiere hablar. Simplemente expresando su propia reacción y los sentimientos que él ha suscitado en uno, vale la pena que todos lo podamos compartir. Sí, Padre Galo. Giovanna, porfa. Sí, muchísimas gracias, Freddy, por una presentación tan linda y tan clara. Y realmente el poder tener la dicha de poder ir a la misa casi todos los días y tener esa oportunidad, ese encuentro con nuestro Señor, es el mayor regalo que podemos tener diariamente. Y es un regalo espiritual increíble. Y ahorita al ampliar todo esto que tú viste hoy, nos hace valorarlo todavía más y agradecerlo. Y como tú dijiste, gracias Padre Galo por habernos tomar este tema para que todos apreciemos y valoremos cada detalle de la misa. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias por a ti, tus palabras. Giovanita. Osvaldo. Conchita, buenas noches a todos. Soy yo, aquí Hola, estoy, Anabela. pero soy yo quien quisiera. Gracias, padre. Yo solo quisiera hacer un comentario. Me encantó cuando Freddy dijo de que es algo, bueno, es algo que sabemos, pero muchas veces lo que tenemos frente a nuestros ojos pasa desapercibido, lo olvidamos, pero me llamó mucho la atención y me gustó mucho cuando él dijo que es precisamente a través de la acción del Espíritu Santo que es posible la transustanciación, ¿verdad? Sabemos todos que el Espíritu Santo, pues Él es el que hace posible todos los sacramentos, poniendo la gracia en nosotros, ¿verdad? Ya sea en el bautismo, en el matrimonio, en el orden sacerdotal, pero esta acción del Espíritu Santo realmente de hacer posible la transustanciación no había sido yo tan consciente como creo que lo soy ahora. Así que le agradezco mucho, Freddy. También me encantó cuando llamó la atención sobre la aclamación eucarística, cuando nosotros decimos, em,
Ay, ahorita se me pasa. ¿Cómo es? Anunciamos tu Sí, muerte, Osvaldo. proclamamos tu resurrección, Sí. ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Siento yo que al decir eso, al decirlo, el poder de la palabra también nos lo estamos diciendo nosotros, como diciéndole a Jesús, te somos fieles desde siempre, ¿verdad? Dentro de nuestra finitud, desde siempre. Creemos en ti ahora y esperamos tu venida y eso a la vez nos fortalece en nuestra fe y nos da mucha alegría. Pues únicamente muchas gracias, Freddy. Osvaldo quiere hablar también. Pero, Adelante, gracias. pero creo que Pini levantó la mano antes. No importa, Osvaldo. Sí, bueno, yo solamente una nota a pie de página. Me gustaría escuchar el comentario de Freddy y del padre Galo también en relación a algo que podría tal vez vincular las dos actividades que hemos tenido. La actividad que estamos teniendo ahora es en relación a la misa, al significado de la misa, digamos a todos estos elementos ontológicos, podríamos llamar la idea de que de Cristo se hace presente en realidad y no solamente de una forma simbólica, y todo esto que nos ha ampliado y clarificado de una manera tremenda, Freddy. Y por el otro lado, la serie de conferencias que tuvimos antes, que es con respecto a la espiritualidad ignaciana. Entonces, a mí me gustaría escuchar algo en relación a cómo la espiritualidad de los jesuitas, la espiritualidad de San Ignacio, fue de alguna manera la respuesta correcta, podríamos decir, en un momento en el que quizá esa inclinación por la razón de la modernidad estaba haciendo que el ser humano occidental dejara de creer en esa manifestación, en ese misterio de la manifestación real de Cristo y cómo en el medio de esa modernidad una nueva espiritualidad, un nuevo carisma como es el de los jesuitas y de la Compañía de Jesús, salió al rescate, podríamos decir, de esta verdad que es una verdad eterna y que estuvo en ese momento en peligro precisamente por la reforma luterana de perderse. Ujú. Entonces, tal vez Freddy y el padre nos pueden aclarar un poquito de qué manera específica la espiritualidad de San Ignacio sirvió para, en el contexto de Trento, rescatar esto que mantiene viva la fe verdadera, podríamos decir que es la fe católica. Yo quisiera cederle la palabra al padre Galo, pero sí te puedo decir que desde que comenzó la iglesia, gente iluminada vio todo esto, ¿verdad? Tú imagínate ya desde el año 30, bueno, perdón, 100 de nuestra era, ya había gente pensando, inspirada sobre esto, pues lo que significaba la consagración, lo que significaba el cuerpo y la sangre de Cristo, y cómo distintas personas, maestros, padres de la iglesia fueron desarrollándolo hasta llegar, así como lo has dicho, a San Ignacio de Loyola, y como esto fue una piedra fundamental para apoyar nuestra iglesia en los momentos tan difíciles de la reforma. Pero en fin, el padre Galo es aquí el doctor en ese tema. Gracias, Osvaldo. Gracias a ti, Freddy. Permítame, Osvaldo. Padre Galo. Bueno, si recordamos que San Ignacio, a través de su conversión hasta el establecimiento de la compañía, veía la compañía como una aplicación práctica de ese misterio que era la Eucaristía. De hecho, él se pasaba rezando la misa, a veces horas, llorando por la contemplación que él tenía, considerando que de ese santo derivaba toda la energía. Por lo tanto, acuérdate que ha subrayado Freddy, no son unos agregados, son como el efecto, el fruto. Entonces, el efecto es estrictamente está vinculado con el hecho de la transformación. Y entonces San Ignacio aplicaba directamente la idea de que esa transformación exige de nosotros una colaboración, entrar
como parte de ese misterio y difundirlo. Esa fue la idea central de la compañía. Pegado a ese cambio que se realiza en la misa a través de la consagración, también realizar el cambio en la vida de las personas que están lejos de Dios a través de esa presencia nueva que viene de Cristo y se comunica a través del Espíritu Santo también a los fieles que se acercan y comulgan en el mismo grupo, en la misma iglesia como nosotros. Yo pienso que esto siempre está a la base de lo que es el pensamiento de los jesuitas, unidos a la fundación de San Ignacio, porque ahí al comienzo, cuando él reza por la compañía, a través de la misa, aplicaba las misas para toda la actividad que hacían los jesuitas, o sea, hacía derivar de la misa toda esa proyección de la fe a partir de este misterio. Entonces, como jesuitas tenemos que conservar esa proyección directa de la Eucaristía como centro de nuestra vida. Eso no hay duda, está en las prioridades de la compañía todavía en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, padre. Padre. Pini. Pues yo, bueno, después de todo lo que dijo el padre tan bonito, pero quería felicitar a Freddy, y decirte, Freddy, que me encanta oírte. Tu voz es muy, muy cálida, muy amena y le pones tanta fe, tanta cosa que lo transmite. Como dijo una de las señoras, creo que fue Jimena, que uno se siente emocionado al oírte. Y yo pienso que siempre digo tanto que aprender y tanto que hemos aprendido con el Padre, y también le quiero dar las gracias al Padre porque por él es que estamos profundizando tanto. Yo nunca me imaginé que fueran a hacer las cosas tan profundas, pero la iglesia siempre nos sorprende con sus conocimientos y con todo el haber que hay atrás, ¿verdad? Y el saber. Entonces, te quiero felicitar mucho. Sos capaz de transmitir esa emoción que me llegó a mí al corazón. Y también te agradezco, yo también trabajé algunos temas con María Rosa, la recuerdo con cariño siempre, y bueno, y a la Isa también, así que gracias por tomarlas en cuenta. Y gracias, Padre Galo, por siempre estar con nosotros. Gracias. Tengo una pregunta de una compañera que escribió y pregunta, ¿o ya contestaste, Freddy? Ya contesté sobre los acuérdate. Sí, ya contestaste. Sí, esa es la invocación específica al Espíritu Santo. Es antes, pero es también durante la consagración, ¿verdad? Es lindo. La primera es el sacerdote, pero realmente quien está orando ahí es Jesús. Y los siguientes dos somos la comunidad. Por eso, como Jesús está ahí y Él está orándole a Dios Padre, esos son los momentos como para estar ahí nosotros comunicándonos con ellos, ¿verdad? Sí, gracias, Conchita. Vaya. Perfecto. Sí, sí, Osvaldo. Pero una última cosa. Esa es mi pregunta. Me gustaría, tal vez, Osvaldo tiene algo que agregar. sí, ¿Hasta tal vez, qué punto el esquema escolástico de la sustancia y accidente nos ha desviado en la interpretación de la transustanciación? Porque aún con el Concilio de Trento todavía está bajo el sombrero escolástico en que la sustancia sostiene los accidentes, por lo cual hay una especie de mecanismo en la cual se le quita la sustancia y los accidentes permanezcan para que uno no se equivoque, sigue siendo pan, por lo menos la sensibilidad, todo lo que es sensible, el peso, el color, el sabor,
la fuerza que tiene sigue siendo, son lo que serían los accidentes sobre una sustancia que ha sido ha desaparecido y ha sido sustituida. Quizá este esquema demasiado mecánico nos ha impedido a veces de penetrar en ese misterio, en el encuentro con Él que está presente, por lo cual esa presencia en el cuerpo y en la sangre de Él se revela. Es como una nueva revelación, apertura de la luz de nuestra mente a una verdad desconocida que llega a ser iluminada a través de su presencia. ¿Sí? Sí, tal vez sí, un poco en esa línea yo quería comentar también el hecho de que usted, padre, siempre nos ha dicho que de alguna manera las corrientes actuales de pensamiento no es que echen por la borda ni nieguen completamente los aportes tradicionales de la metafísica atomista y de la metafísica de origen aristotélico, sino que de alguna manera nos han revelado dimensiones nuevas. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, entendemos el accidente por la sustancia, pero de acuerdo a una filosofía contemporánea que usted conoce mejor que nadie, que es la corriente fenomenológica, se podría decir que ahora también podemos ver la sustancia a través del accidente. Entonces, no es que hayamos simplemente roto con la corriente anterior, sino que podemos ver también lo que es sustancial desde la perspectiva del accidente, desde la perspectiva del acontecimiento, desde lo que solamente de una forma aparente es singular o insustancial, pero en realidad la sustancia es la que lo está manteniendo, pero lo vemos desde el accidente. Y de alguna manera ese sería como un aporte del pensamiento que se empieza a formalizar desde principios del siglo XX. Pero lo que yo quería comentar con respecto al tema tridentino y el tema del Vaticano II, que de alguna forma es uno de los grandes temas de debate no solamente en la iglesia actual, sino también en la sociedad actual, si tomamos en cuenta el desarrollo, podríamos decir, del gran materialismo que se ha desarrollado en la sociedad contemporánea, sobre todo en la sociedad occidental contemporánea, ¿no creen ustedes, no cree usted, padre, que de alguna forma esa situación crítica de alguna manera está revalorizando la iglesia tridentina? No en el sentido de que tengamos que volver a la iglesia tridentina, sino que de alguna forma establezcamos un puente histórico continuo entre el Concilio Tridentino y el Concilio Vaticano II, y entendamos el Concilio Vaticano II como algo que responde a una tradición y no más bien como algo que rompe con la tradición. Así es, de acuerdo, perfectamente. Lo que pasa es que el Vaticano II tiene grandes exposiciones, entonces no tiene la precisión conceptual que tiene el Concilio de Trento. Sin embargo, como que incluye la doctrina del Concilio de Trento en un panorama más elástico, más amplio, más contemporáneo, para darnos a los que somos medio fenomenólogos, o por lo menos los que estamos atados al sentido concreto, la penetración de ir más allá de estas apariencias a llegar a la presencia real. Por lo cual vivimos de esta presencia real a pesar del obstáculo que significan para nosotros lo que es sensible, meramente físico externo, y entrar a ese contacto inmediato con Cristo. Muy bien. Sonia, tú tenías levantada tu mano, ¿todavía quieres compartir? Sí, gracias, Conchita. Además de felicitar a Freddy, porque en realidad su plática me dejó meditando mucho sobre la misa. A mí hay algo que me llamó la atención, no sé si estoy equivocada o lo malinterpreté, pero él habló de varios profetas antes de Cristo que también mencionaban la transformación en el cuerpo y sangre, y eso me llama la atención porque
Es decir, ¿en realidad es así o estoy equivocada? No sé, Freddy, tú dirás. ¿Dónde estás, Freddy? Aquí estoy. Permíteme un segundo. No, fíjate que referencia en sí del Antiguo Testamento para esto no hay pues, porque en realidad lo que hay es que habían personas que se consagraban, ¿verdad? Como por ejemplo, yo lo cité ahí, decía, por ejemplo, el sacerdote Aarón, consagrado. Los nazareos, personas que tenían funciones, ¿verdad? Entonces, ahí es, eso es igual el tabernáculo, el Sanctus Sanctorum, ¿verdad tú? Eso es a lo que se refiere, no se refiere específicamente a consagrar el pan y la sangre, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no sucede. Lo que tenemos más cercano, pero no a la consagración, es el hecho de que en el Génesis hay un personaje muy famoso que se menciona cada vez que tenemos en la misa, que es el sacerdote de Dios, Melquisedec. Sí. Melquisedec, él, como lo dije yo, su nombre significa rey de la justicia. Y él, cuando ve que viene Abraham con sus hombres después de la batalla que ganaron, él le sale al camino. Todo esto está en el Génesis capítulo 14, versículo del 18 en adelante. Él viene y le sale al camino y le ofrece pan y vino a nuestro patriarca Abraham. Entonces viene Abraham, lo recibe gustosamente y como un gesto le da una dote del 10% de todo lo que capturaron. Pero eso es lo más cercano, no se refiere en sí a un acto de la consagración, sino que se refiere al hecho de que le presenta a Abraham pan y vino, pan común y corriente y vino común. Gracias, Freddy. Sí, es que yo sí me quedé con esa inquietud, por eso quería aclararla, porque dije yo de plano pues no entendí bien el mensaje. Muchas gracias. De nada, Sonia, Bueno. mira, yo ya dejé le mandé por correo electrónico a Conchita la presentación para que se las pase a ustedes y ahí puedan verla, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Es un Excelente, gusto. de veras. Gusto. Entonces, Padre Galo, ya es momento de decirnos adiós. Que ha iluminado nuestra mente con esta charla tan amplia y tan clara a un misterio que no solamente ilumina nuestra mente, sino atrae nuestro corazón para identificarlo con la obra salvadora del Señor, que Él murió, resucitó, pero no en vano, sino la primera cosa que hace es perdonar, es decir, dar la gracia. Entonces, ese triunfo de Cristo se extiende a la iglesia entera, gracias a esta transformación que Él sufre, no solo con la resurrección, sino a través de la Eucaristía y la transustanciación del pan y del vino. Y muchas gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén. A uno, todos han participado. Ha sido muy interesante escucharlo. Gracias. Gracias, Muchas Padre. gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Nos vemos el lunes. presentación. Muy linda tu presentación. Redolais, ahorita te llamo, te quiero hablar, ¿ok? Vaya, Conchita. Bueno, Buenas noches. que pasen buena noche. Adiós, feliz noche, gracias por la invitación. Dios Padre. Bienvenido. Dios Conchita, gracias. Adiós, Jenny. Igual. Jenny. Adiós. Adiós, Santiaguito. Conchita, gracias por todo, Ay, Conchita. Cuídense.
A las órdenes. Adiós, Marta Regina. Conchita. Adiós, Buenas noches, Osvaldo, adiós. Anabela. Hasta la semana entrante. Adiós, Osvaldo y Anabela. Adiós, Chao, Marta Marta Regina. Regina, nos vemos. Buenas noches a todos. Sí. Adiós, padrecito.